Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. En nuestro calendario litúrgico, palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Un evangelio, hermanos y hermanas, corto, pero sumamente profundo. Hoy Jesucristo, hermanos y hermanas, dentro de una personalidad totalmente divina, hoy dentro de un papel de juicio, no, dentro de un papel muy serio de lamentación, de reproche. En algunas versiones se dice que maldice a estas ciudades. Pero ciertamente es un lamento, hermanos y hermanas, y es un reproche al ver que les estamos llevando la buena noticia y estamos haciendo las cosas buenas a través de los milagros y estamos revelando que venimos de parte de Dios. Y ustedes se resisten a convertirse, se resisten a arrepentirse, viven en la incredulidad y no están dispuestos a dar un paso, a afirmar lo que les estamos enseñando que es la verdad. Ciertamente, hermanos y hermanas, sorprende la forma tan tajante en que Jesucristo dice las cosas en este momento. Para nosotros, hermanos y hermanas, hoy en día, tener una comunidad o tener personas que, a pesar de todo lo que se ha hecho y se ha dicho acerca de Dios, de todo lo que Dios manifiesta en nuestras comunidades, en nuestro mundo, y se resisten a creer, ciertamente que nos llama la atención y buscamos cuáles serán las causas de que esto esté pasando. Pues Jesucristo hoy nos está dando claves, hermanos y hermanas, para entender por qué no hubo arrepentimiento, por qué no hubo conversión, por qué estas personas no creyeron dentro de todo el plan que había desarrollado nuestro Señor Jesucristo. Estas tres ciudades de Cafarnaúm, de Betsaida y Corazaín, hermanos y hermanas, son ciudades. Ciertamente que llevar la palabra de Dios a las ciudades no es como llevarla al campo, no es como llevarla a la barriada. La ciudad es pues el área metropolitana, ¿verdad? Es el área más cosmopolita. Es donde pues está el origen y donde está la propagación de lo que es nuevo, de la novedad, de las cosas del mundo, de la mentalidad del mundo, del espíritu del mundo, de lo que es mundano. Y ahí ciertamente va a haber una batalla, hermanos y hermanas, en llevar las cosas de Dios y que éstas puedan ser aceptadas. Ciertamente la palabra de hoy refleja el malestar de Cristo y es como un fracaso de la misión que tanto nos ha venido hablando que tenemos que desarrollar. También la palabra de Dios hoy es testigo de eso, de sacudirse el polvo de los pies si no son recibidos en una ciudad, si no reciben la paz que le estamos ofreciendo y si no creen en lo que están diciendo. Es nuestra forma de manifestar nuestra protesta, de objetar por lo que han hecho, ¿no? Pero ciertamente tenemos que aplicarlo a nuestro diario vivir. Hoy la idea fuerza que nos va a guiar en esta reflexión tan seria, hermanos y hermanas, pero que produce en nosotros más motivación para dar nuestro testimonio, es la siguiente. Vamos a confirmar a diario por nuestra fe en Jesús que hemos optado por una vida santa.
Es importante para el misionero, para el evangelizador, para el testigo de Cristo, para nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, confirmar a diario por nuestra fe que hemos optado por una vida santa. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tenemos a este Jesús que reprocha la falta de arrepentimiento y la conversión de lugares donde había hecho la mayor parte de los milagros. Así comienza el Evangelio en el versículo 20. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Estas zonas que menciona la palabra de Dios hoy, Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, eran el centro, son los headquarters, hermanos y hermanas, ¿no? Era la base donde Jesucristo se movía continuamente, donde mayor parte del tiempo pasaba, donde más se encontraba la gente con él, donde más ocurrieron los milagros, donde más Jesucristo evangelizó. Esta es la área, hermanos y hermanas, es ese centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos dicho al principio, eran ciudades y no eran aldeas. Allí en Corosaín, hermanos y hermanas, y en Betsaida, la historia nos recuerda que habían escuelas superiores de religión. Tal vez por eso había aquella resistencia a la buena noticia que traía Cristo, o al ver sus milagros y no reconocer que venían de parte de Dios. Pero en estas dos ciudades habían, hermanos y hermanas, escuelas de religión, y tal vez esto mismo propiciaba que no querían que les cambiaran su creencia, lo que ellos entendían que era la fe, o lo que ellos entendían que era base precisamente a la religión. Y rechazaron y no abrieron el paso al Evangelio, a la buena nueva. No tuvo acogida la palabra de Dios. Ante la falta de conversión que asombra a Jesucristo, hermanos y hermanas, Jesucristo hace una comparación a Tiro y a Sidón, que son ciudades totalmente paganas, ¿no? Y maldecidas esas ciudades por los profetas en el Antiguo Testamento, porque había mucha idolatría y mucha adoración de falsos dioses. Y compara también a Sodoma, que conocemos la historia en el Antiguo Testamento, cuya perversión provocó un juicio, hermanos y hermanas, de destrucción total sobre la ciudad. Y al comparar estas ciudades, hermanos y hermanas, Cristo dice que si en estas ciudades hubiesen ocurrido los milagros que Él hizo en Corosaín, en Betsaida y en Cafarnaúm, se hubiesen convertido. Así dice el versículo 21. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Esto, hermanos y hermanas, es una fuerte comparación por parte de Cristo. A nadie le gusta que le compare. Y con ciudades como Tiro y Sidón, que son totalmente de paganos, donde los que creen no van, porque ahí, ¿quién cree si ahí no hay nada? Y Sodoma, hermanos y hermanas, con todo lo que nosotros sabemos de la perversión que había en Sodoma y cómo fue destruida, que Jesucristo dice que si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron acá en estas ciudades donde Él estuvo, allá hubiese habido, pues, hermanos y hermanas, más conversión, más creencia. Y aún así van a ser tratadas, dice la misma palabra, hermanos y hermanas, advierte Jesucristo, con menos rigor. Eso lo vemos en el versículo 22, ¿no? Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Siendo aquellas ciudades destruidas, siendo aquellas ciudades maldecidas, hermanos y hermanas, por el paganismo que llevaban. Claro, tú y yo tenemos que recordar que en Tiro y Sidón, ciudades que son totalmente paganas, de ahí vino la Sirofenicia, la madre aquella pagana que vino a pedir a Jesús por intercesión que sanara a su hija que estaba poseída por un espíritu inmundo. Y Cristo hizo la obra, atendió a aquella madre en su necesidad porque encontró en ella fe. De allí también viene de Tiro y Sidón aquella área, la samaritana, que también, hermanos y hermanas, se convirtió y se arrepintió al encontrarse y tener el encuentro en el pozo con nuestro Señor Jesucristo. Allí hubo conversión, allí hubo también
milagros. Cafarnaúm no se queda atrás, hermanos y hermanas, y Jesucristo no ve que Cafarnaúm llegue al cielo, sino que va para el lugar de los muertos. Así dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás al cielo?, pregunta Jesús, y responde, no. Bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Pues hermanos y hermanas, esto sí que es cierto, y esto sí que es fuerte, esto sí que es severo, y nos llama la atención a cada uno de nosotros, ¿no? Cafarnaúm, hermanos y hermanas, donde Cristo hizo tantos milagros, ¿no? Nos tiene que llamar la atención en términos de que Jesucristo no ve que vaya al cielo. Para el judío, los muertos eran los que no creían, los muertos eran los que no tenían pues creencia en las propias cosas del Dios del cielo. Entonces, para nosotros hoy en día, hermanos y hermanas, que escuchamos este reproche, esta situación, una sentencia por parte de Cristo tan severa, ¿qué podemos aprender del lamento de Cristo? Del fracaso que se dio allí, porque hay que aceptar que allí hubo un fracaso en estas 3 ciudades, hermanos y hermanas. La conversión de la que habla Jesucristo, el arrepentimiento que no hubo allí. Para Jesucristo, hermanos y hermanas, la conversión es volverse atrás. Y la conversión es darse vuelta. Cuando recibes la palabra de Dios, cuando recibes el Evangelio, cuando la interiorizas y las entiendes, entonces te das cuenta de que el camino que yo estoy llevando en mi presente vida y que me mueve al futuro no es el que es. Por lo que yo he escuchado de la palabra de Dios, ahora me doy cuenta que me desvié, de que tomé un atajo equivocado, de que cambié la ruta y realmente tengo que volver atrás, dar marcha atrás y no caminar por ahí. La conversión está metida en eso, en el volver atrás. Eso fue lo que estas ciudades no hicieron. En darse la vuelta, hermanos, y reconocer que están en un error y están lejos de la verdad. Esa palabra, hermanos y hermanas, se usa para el arrepentimiento y también para la conversión. En griego, la palabra conversión significa cambiar su forma de pensar. Por lo tanto, estas personas no cambiaron su forma de pensar. Quisieron seguir, estar metidos en sus teorías, en sus creencias, en lo que la mente les decía, el sentido común tal vez, hermanos y hermanas, y no dar marcha atrás y no aceptar ningún otro principio que les hubiese demostrado el camino verdadero a seguir. Por lo tanto, decidieron no cambiar su forma de pensar. Fíjate todos los elementos que incurren en esta situación de la falta de arrepentimiento, a pesar de que vieron los milagros, de la falta de conversión, a pesar de que escucharon la predicación de la palabra de Dios. Esos milagros que realizó Jesucristo allí, donde mayormente realizó Cristo sus milagros, dice la palabra de Dios hoy. Cristo lo que lamenta es que esos milagros, el que los ve, hermanos y hermanas, saben que esos milagros dejan un mensaje de parte de Dios. Esos milagros, hermanos y hermanas, ellos tuvieron que ver que esos milagros de Cristo rompían las normas de la naturaleza y de lo que era ordinario, ¿no? Esos milagros, hermanos y hermanas, desafiaron delante de sus ojos las probabilidades, rompiendo todas las expectativas. Porque los milagros rompen todas las expectativas, hermanos y hermanas, y por eso le llamamos milagros dentro de un misterio, porque lo que se creía que no era posible se hace posible por el milagro. Nada de eso, hermanos y hermanas, le llamó la atención a esta persona. Los milagros traen salvación, por eso Jesucristo se lamenta y tiene un reproche. Los milagros, hermanos y hermanas, revelan a Dios, y por eso Jesucristo se lamenta, porque me han rechazado a mí, me han despreciado a mí y han despreciado a mi Padre también. Y entonces tiene que sentirse incómodo, hermanos y hermanas. Los milagros son obras de poder. ¿Y cómo es posible que esta gente no viera la obra de poder en Cristo que le viene por parte del Dios Padre? Esto para entender la molestia de Cristo. Y esto para darnos cuenta de que Corosaín todavía existe, hermanos y hermanas. Betsaida todavía existe y Cafarnaúm.
en nuestro mundo, en algún sitio, están estas ciudades representadas, con su gente, con la gente que decide no dar vuelta atrás, con las personas que deciden no darse la vuelta, con las personas que deciden no cambiar su forma de pensar todavía. Y las vamos a encontrar según evangelizamos, predicamos, damos testimonio, hermanos y hermanas. ¿Cuáles serán las razones hoy en día ya para actualizar el evangelio, hermanos y hermanas, que impiden a las personas hoy en día, hombres y mujeres, creer en Dios? Que no tengan arrepentimiento, que no tengan conversión. Hay muchas razones y no tenemos el tiempo para hablar de todas ellas. Pero algunas que podríamos señalar, hermanos y hermanas, para nosotros tener ojo en todo este asunto. Una de las razones por las cuales las personas hoy en día no siguen las cosas de Cristo es el orgullo. Porque para arrepentirse, para convertirse, para dar la vuelta atrás, para cambiar la forma de pensar, hay que ser humildes. La buena noticia es la verdad. Es la única verdad. Y así se predica. Y para una persona que ya cree tener la verdad, recibir otra verdad que tú le estás llevando en el nombre de Dios, la persona tiene que ser lo más humildemente posible en su forma de acogida para poder recibir la nueva verdad. Si no es humilde, la rechaza. Y en eso estriba el orgullo. La persona hoy en día, por ese orgullo, hermanos y hermanas, y no ser humildes en aceptar la verdad de Cristo, prácticamente lo que hacen es decirnos que no quieren que otros les digan lo que tienen que hacer. Ni la Biblia, ni Dios, ni los curas, ni las monjas, ni los hermanos en la fe. Ellos quieren dirigir sus propias vidas y no quieren que nadie, ni tan siquiera Dios, lo haga. Creen que la religión coarta sus vidas, limita sus vidas y le quita incluso la libertad que tienen en este mundo. No quieren interferencia de parte de nada. Eso es lo que trae el orgullo, hermanos y hermanas. No quieren que sean controlados porque ellos dicen que el control en sus vidas vendrá por un control externo que es la propia iglesia. Aunque saben que tienen que cambiar, deciden no cambiar. Un segundo aspecto que hay también hoy en día, hermanos y hermanas, que provoca esto es la falta de fe. La falta de fe. Pero mira desde el punto de vista que lo vamos a ver. Buscando un poco de información para la reflexión de hoy, hermanos y hermanas, he encontrado que el 32% de los niños y de las niñas hoy en día que se crían en nuestros hogares vienen de hogares donde no hay fe. 32% de los niños que están creciendo, de las niñas que se están desarrollando en hogares familiares, vienen de hogares donde no hay ni tan siquiera fe. Claro, puede haber la esperanza de que en el mañana, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, al contactarse con personas de fe, se conviertan. Esa esperanza no muere. Pero ahora mismo, como niños, no están yendo a la iglesia. Como niños, no están recibiendo catequesis. Como niños, no están siendo adoctrinados en las cosas de Dios. No solamente esto, hermanos y hermanas, el 60% de los niños y de las niñas que crecen en nuestros hogares, hermanos y hermanas, hubo fe en esos hogares en algún momento y hoy en día no se practica la fe. O sea que un 60% de estos niños y estas niñas en otro lado fueron expuestos a la religión, a la doctrina, a ir a la iglesia y de repente sus padres se desconectaron también a sus hijos, hermanos y hermanas, y ya no practican la fe. Todo esto lo tenemos que ver nosotros, que va a provocar que la falta de conversión, la falta de arrepentimiento y que a veces, viendo los milagros y la palabra y el testimonio de las cosas de Dios, hermanos y hermanas, no crean. Hay un tercer factor también que es bien importante que tenemos que tener en mente, que también lleva a despreciar a Dios, la religión, la fe, la iglesia y la propia Biblia. Es que hay muchas personas que no creen en Dios porque dicen que Dios
es impotente. ¿Y en qué sentido Dios es impotente? Ante los males del mundo, ante los sufrimientos del mundo. Porque todavía hay enfermedades, yo no puedo creer en Dios. Sigue habiendo enfermedades y les tocan a la gente buena, a la madre de unos hijos en una familia, al padre proveedor de una esposa y unos hijos en una familia, las cosas malas pasándole a la gente buena, las personas siendo víctimas de todo tipo de crimen, las guerras que se levantan entre los pueblos, los desastres naturales que están ocurriendo, destruyendo masivamente civilizaciones, personas, gente, ancianos, todo tipo de situación, la maldad, etcétera, hermanos y hermanas. Hay mucha gente que entiende que si todavía el mal existe, el crimen existe, las enfermedades, las cosas malas y el sufrimiento, es imposible que Dios exista. Y han cerrado las puertas de que no me hables de Dios a mí, cuando Dios permite que hasta los niños que están en el vientre de las madres sean asesinados. No me hables a mí de Dios. Esto pasa, hermanos y hermanas, esto es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, porque nosotros tenemos que buscar la solución y cómo hacer y provocar que otros vean luz en ese camino que está totalmente lleno de tinieblas. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, están aquellos que piensan esto. Los que piensan que el ser humano puede ser bueno sin tener que estar pensando en que si soy bueno hay una recompensa, si soy malo hay un castigo. Hay unas personas, hermanos y hermanas, que dicen: yo no necesito de Dios para ser bueno. Yo no necesito de Dios para obrar el bien. A mí no me mueve ni me motiva a hacer el bien porque la iglesia me diga que voy a recibir una recompensa como el reino de los cielos, y a mí no me mueve a hacer el bien porque la iglesia me diga que seré castigado en el infierno y condenado si no hago el bien. Yo no creo en nada de eso. Yo hago el bien porque me da la gana de hacerlo y yo elijo hacer el bien. Esto es una mentalidad moderna, hermanos y hermanas. Una mentalidad que se entiende que no necesitamos de iglesia, de religión, de Dios, de Biblia, de nada para ser bueno. Simplemente el ser humano puede ser bueno sin tener que estar metido dentro de todo este mecanismo que llamamos religión y de la creencia en Dios. Estos son los retos para el misionero, estos son los retos para el evangelista, estos son los retos para el que está salvando almas, buscando almas para Cristo, ganando almas para el Señor. Y tenemos que saber manejar todo eso. Y estoy señalando algunos, hermanos y hermanas, que son de los más fuertes. He dejado el último para terminar con él, de algunos de los que hemos señalado. El quinto, porque entiendo yo que es el que nos debe de preocupar, hermanos y hermanas. Y lo estoy basando en Pablo, dirigiéndose a los romanos, en el capítulo 2, versículo 24. Ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Estas son las palabras de San Pablo, hermanos y hermanas, a la comunidad cristiana primitiva que está creyendo en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, recibiendo bendiciones, creyendo en la palabra, cuyo testimonio Pablo pone en cuestionamiento de que no es cierto, y que tal testimonio provoca que los que no creen sigan no creyendo. Ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Yo te lo señalo, hermanos y hermanas, porque por ahí podemos nosotros comenzar a provocar que la gente se arrepienta, que la gente se convierta, que den la vuelta atrás, que espera a Cristo, que cambien de mentalidad por nuestro testimonio. Es cierto, hermanos y hermanas, que también hay otro principio que nos enseñan, que realmente nosotros no vamos detrás de hombres en la fe. Los hombres nos inspiran con su testimonio, los hombres nos motivan, hombres y mujeres santos y santas de Dios, pues nos provocan, pues imitarlos, pero realmente nosotros no adoramos a ningún hombre, realmente nosotros adoramos solamente a Dios.
el escándalo que pueda caer un hombre o una mujer en la iglesia, sea sacerdote, sea monja, el matrimonio católico, en el escándalo que pueda caer, eso no debe destruir mi fe. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy adorando un matrimonio, un esposo, una esposa, yo no estoy adorando al sacerdote, yo no estoy adorando a la hermana religiosa. Su testimonio está ahí porque me puede influenciar a hacer el bien y a practicarlo. Pero el día en que ellos fallen, yo no puedo dejar de creer en Dios. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos acusan mucho de que somos hipócritas, de que lo que decimos por palabra no lo cumplimos. Mucha iglesia, mucha religión, mucho retiro, mucha predicación, pero cuando vienes a ver en la práctica, terminan haciendo no lo que dicen. Pero a nosotros no nos lleva en la vida cristiana, hermanos y hermanas, los hombres o las mujeres, el ser humano, sino Dios. Y lo tenemos que tener en mente. Pero ojo, hermanos y hermanas, ojo. Eso tal vez para los que creen, lo miran desde ese aspecto. Pero el que no cree no lo mira desde ese aspecto. El que cree mira desde el aspecto de que el hombre puede caer y puede pecar y que yo sigo a Dios y para mí aunque falle el hombre me voy con Dios. Eso lo ve el que tiene fe. Pero el que no tiene fe no lo ve así, sino que cifra y concentra toda su visión en el testimonio de los que se llaman cristianos, en el testimonio de aquellos que practican la fe. Dice Isaías en el capítulo 52, versículo 5, hermanos y hermanas, y por esto a lo largo del día el nombre de Dios es despreciado, por la falta de testimonio y por la falta de fe. Cosa que nos tiene que llamar la atención. Lo digo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Es un reto lo que tenemos. Y Cristo, hermanos y hermanas, vio un fracaso y vio un desprecio. Aunque no perdió las esperanzas de que en el mañana, hermanos y hermanas, hubiese conversión, hubiese un cambio, ¿verdad? Pero en el momento en que aquello ocurre, no lo es así. Así que nosotros podemos unirnos a la evangelización, hermanos y hermanas, para superar que Dios se indigne, que Dios se abochorne, que Dios se lamente, que Dios sea despreciado, que no vuelva a repetirse, hermanos y hermanas. Y esto vamos a traerlo en conclusión, ahora mismo en nuestra reflexión hoy. Tenemos que tener conciencia tú y yo, hermanos y hermanas, como bautizados de lo que somos por causa de Cristo y de creer en Cristo. Y también conciencia de lo que seremos por causa de Cristo y de creer en Cristo. Por la fe, hermanos y hermanas, tú y yo somos llamados a seguir un buen camino. Y sabemos por la fe que al seguir ese buen camino, tú y yo vamos a ser que recompensados. Y que vamos también a amar a Dios en todo el sentido de la palabra. Y Dios agradece eso, hermanos y hermanas, tener conciencia de eso. La fe no está fundada, hermanos y hermanas, en nosotros por razones de teoría, por razones de principios. En eso no se basa la fe, en razones, en razonamientos, en teorías, en propuestas, ¿no? La fe, hermanos y hermanas, es cuestión de testimonio. En verdad, es cuestión de testimonio. Creemos por el testimonio de los profetas, hermanos y hermanas, porque fueron testigos y Dios se les reveló. Creemos en el testimonio de los apóstoles, que fueron testigos de Cristo y el Señor se les reveló. Y como son testigos, han recibido la revelación. Nuestra fe está ahí, hermanos y hermanas, y así la debemos de transmitir. Hoy también, al terminar este evangelio, hermanos y hermanas, Pedro lo buscamos como lectura complementaria y nos ayuda hoy en la segunda carta de Pedro, hermanos y hermanas, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y él nos dice ahí que como cristianos, hermanos y hermanas, tú y yo no nos volvamos cómodos en las cosas de Dios o cómodos en las cosas de la fe. No busquemos la ruta fácil, porque el testimonio ahí no entra. No busquemos aquello que es el esfuerzo mínimo. Pasarla bien con las cosas de Dios, porque eso impulsaría a otros a que no crean.
en Dios. No basta con haber sido llamados, nos recuerda Pedro, hermanos y hermanas, a creer, sino que tú y yo somos llamados a confirmar a diario esa elección con una vida que se presente santa ante los ojos de Dios. Vamos a terminar la reflexión con esa palabra de San Pedro. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe. Con esto provocamos conversión, con esto provocamos arrepentimiento, con esto provocamos que otros den la marcha atrás y cambien su forma de pensar. Pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas esas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo creo que ahí está la clave, hermanos y hermanas, para que otros se conviertan, para que otros cambien su forma de ser. En nuestra casa, familia, matrimonio, familia y comunidad cristiana. Vamos a unirnos para terminar en oración, hermanos y hermanas, al salmista que hoy brevemente oramos. Oremos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, de regreso mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, que te salga bonito junto a los tuyos. Nos vemos mañana con el favor de Dios.